nuestras Biblias en el libro de Filemón. Algo nostálgico el día de hoy, ya que finalmente terminamos las 13 cartas paulinas, después de varios años de estar estudiando verso a verso, capítulo a capítulo, desde Romanos, ahora hasta Filemón, antes de entrar a Hebreos. Algunos proponen que Pablo es autor de Hebreos, la Biblia no dice quién es el autor de Hebreos, así es que, pues, terminamos los escritos de Pablo, las cartas que son consideradas paulinas, o llamadas paulinas, para entrar después en las cartas generales. Y vamos a hoy estar concentrándonos, estamos estudiando Filemón por onésima vez, no va, por tercera vez. La historia tiene 3 personajes principales. Onésimo, que es aquel esclavo fugitivo que robó a su amo Filemón, fue ofendido, fue víctima de esto, de robo, de traición. Y Pablo, el apóstol Pablo, que funge como intercesor entre ambas partes, que es probablemente aquel que lleva a ambos a conocer a Jesucristo y también les anima a tener esta reconciliación. La semana pasada nos identificamos con Onésimo, la primera semana fue una invitación a tener un corazón como el de Pablo, un corazón intercesor, que es realmente el corazón de Jesús. El día de hoy vamos a observar a Filemón, este tercer énfasis que tendremos el día de hoy, este tercer personaje, Filemón, y hablaremos acerca del perdón, hablaremos acerca de la restauración, de la reconciliación, y el tema del perdón es muy relevante el día de hoy, ya que todos de una o de otra manera hemos sido ofendidos por otras personas, una o muchas maneras. Hemos pasado situaciones que requieren que uno aprenda a perdonar. Y hoy vamos a hablar sobre este tema. Yo quisiera orar y entrar directamente en nuestro texto con este enfoque, una vez más, estudiar verso a verso la carta completa. Si me acompañan en oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este texto frente a nosotros. Necesitamos escuchar de una forma clara tu voluntad para nosotros, Señor. Es muy sencillo, pero muy fuerte lo que vas a decirnos el día de hoy. Muy directo, y permítenos dimensionar correctamente, Señor, las implicaciones de perdonar y mostrar el corazón de Jesús, Señor. Mostrar el corazón de aquel que perdona ofensas, por grandes que éstas sean, Señor. Y así glorificamos a Dios, al Padre. Haz tu obra en nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículos 1 al 3 dice así, Filemón 1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya por 2 semanas mencionamos el autor de la carta, Pablo, y Pablo escribe a una persona, dice en el verso 1, que es ¿quién? No solamente dice Filemón, ¿qué dice? El amado Filemón. Y a Pablo le gusta hacer juegos de palabras con los nombres de las personas. En el versículo 11 hablaba de Onésimo, y Onésimo significa útil, y veíamos cómo es que él dice que útil en otro tiempo fue inútil, pero ahora útil va a ser verdaderamente útil. Ahora Onésimo va a ser útil, y lo mismo está haciendo en el versículo 1, ya que Filemón significa amado. Entonces lo que está diciendo es Pablo, prisionero de Jesucristo, el hermano Timoteo, al amado amado. Y ¿sabes qué? También lo siento enfático y un poco como cuando la Chilindrina le dice a su papá, papito lindo, precioso, hermoso, ¿no? ¿Qué quieres, Chilindrina? No sé cómo habla el don Ramón, no me salió, pero bueno. La idea es, algo le va a pedir, algo grueso le va a pedir, y ya hemos hablado sobre lo que le va a pedir. Le va a pedir que perdone a Filemón, su amado le va a pedir, brother, tienes que perdonar a Onésimo. Y sabes, no solamente creo que es un ruego tierno, enfático, creo que lo pone en perspectiva, porque uno va a poder amar a otros en la medida en la que uno se sepa amado por Dios. No solamente Pablo amaba a Filemón y por eso le escribe amado Filemón, sino que es una forma de recordarle, y recuerda que también eres amado por Dios. Eres amado de una forma extravagante. ¿Te acuerdas todos los atributos o todas las características más bien del amor de Dios que estudiamos en la serie de Love Talk?
hablando del amor extravagante, del amor perfecto, del amor inseparable, del amor inesperado, etcétera, etcétera, etcétera. Ese amor, decíamos en la enseñanza de amor práctico, nos tiene que llevar también a nosotros a amar unos a otros. Es la evidencia más grande de que hemos recibido el amor de Dios, que podemos amar a otras personas. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Filemón, eres amado. Ahora te pido que por favor ames a Onésimo, que el mismo perdón que has recibido lo puedas otorgar, que el mismo amor que has recibido lo puedas dar. No solamente somos llamados a ser receptores, sino también transmisores o canales por medio de los cuales Dios hace fluir y emite su amor a otras personas, aun cuando ellos no lo merezcan. Filemón no merecía el perdón de Dios. Versículo 2, también escribe a la amada hermana Apia, que algunos piensan es la esposa de Filemón, y Arquipo, nuestro compañero de milicia, que algunos piensan es el hijo de Filemón, y dice, y a la iglesia que está en tu casa. Hablamos de la importancia de incluir a la iglesia en este proceso de restauración, pero algo llama mi atención al leer esto y me hace pensar. Mucha gente dice, yo quisiera estar en el ministerio, yo quisiera servir al frente de una iglesia, yo quiero tener una iglesia. Déjame decirte algo, todos podemos tener una iglesia en nuestra casa. Ahí podemos ministrar en nuestro hogar. Puedes pastorear a tu esposa, puedes enseñar a tus hijos, puedes animar a tu esposo, edificar a tus hermanos, a tus papás, recoger la ofrenda con... Bueno, no, eso no. Pero puedes servir a Dios. Es que pues eso es lo que yo quería de tener una iglesia, recoger la ofrenda. No, pues estás completamente perdido, brother. Pero puedes servir a Dios, edificando a aquellos con los que vives. No pierdas la oportunidad de ministrar en tu casa. La iglesia que está en tu casa, le dice a Filemón. Verso 3, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dios quiere que recibamos gracia y paz. Pero también creo que este versículo muestra que Dios no solamente quiere que recibamos gracia y paz, sino como ya mencionamos, otorguemos gracia y paz. Pablo le está escribiendo a Filemón estas dos palabras para hacerle saber que eso es lo que necesita otorgar a Filemón. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Ok, justicia, darte lo que mereces. Misericordia, no darte lo que mereces. Gracia, darte lo que no mereces. Un regalo inmerecido. Y debemos decir que cuando hablamos del perdón, esto es lo que se debe otorgar. Gracia. El perdón es dar gracia, no justicia. Cuando tú otorgas el perdón, no estás dando justicia. Seguramente estás dando gracia, porque la otra persona, seguramente por lo que te hizo, no merece el perdón, pero esa es justamente la idea. Dar lo que no merece la otra persona. No merece que le perdones. Pero si no otorgas gracia, no hay paz. Es el resultado, ¿verdad? Gracia número 1, paz número 2. No hay reconciliación si tú como ofendido no otorgas gracia a la persona que te ha dañado. Qué importante entonces entender que la paz solamente se logra cuando damos gracia, y eso es lo que Dios permitió que tú y yo viviéramos. Poder tener paz con Dios viene por medio de la gracia de Jesucristo, que Él nos ha otorgado gratuitamente. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y empieza a reconocer todo lo que Filemón pues ha mostrado. Dice Pablo acerca de él, de verdad oro por ti, doy gracias en mis oraciones, verso 5, porque oigo del amor, oigo de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y no solo para el Señor Jesús, sino para quién más, para con todos los santos. Y también oro para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. ¿Sabes qué, Filemón? Realmente me llegan reportes de que tú eres una persona que tiene amor por el Señor, y ese amor también se lo das a las personas. ¿Por qué Filemón podía amar a Dios? ¿Qué es lo que dice primera de Juan 4? ¿Te acuerdas? Que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De manera que si Pablo puede reconocer en Filemón una vida de amor por el Señor, amor por la iglesia, amor por el pueblo de Dios, es porque Dios había amado a Filemón primeramente. Y esto es muy, muy importante
notarlo. Tú y yo no podemos amar a Dios y a otros si no hemos recibido el amor de Dios. Tú y yo no podemos perdonar de corazón a otros si no hemos recibido el perdón de Dios. No podemos ser libres de la amargura, el resentimiento, el rencor, si no hemos recibido eso, el amor perdonador de nuestro buen Dios. Pero no solamente mostraba amor, también dice que mostraba fe, una fe auténtica, como lo vamos a ver. Y en el verso 6 continúa diciendo que también Pablo oraba para que la participación de su fe fuera eficaz. Y esto de participación es interesante porque Pablo reconoce que Filemón no solamente amaba, no solamente tenía fe, sino que era una persona que participaba. Subraya la palabra en verso 6, participación. Era una persona que aportaba, que participaba, que era parte de las reuniones, servía a Dios, estaba conectado con la iglesia. De hecho, sabemos que Filemón recibía a la iglesia de Colosas en su casa. Eso implica gasto, recursos, que gente entre a tu casa y rompa tus cosas y ensucien tu piso y hagan cosas que de repente uno, pues si no tiene bien presupuestado, puede pesarle, ¿no? Y también vemos en el siguiente versículo que él confortaba y consolaba los corazones de los cristianos. Entonces, realmente Filemón era un cristiano que mostraba, dice ahí, para que en versículo 6, la participación de tu fe sea eficaz, que sea evidente que tu fe es una fe total, es una fe auténtica, es una fe sincera, dice, en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Esta es la idea. Al Filemón ser generoso, amoroso, bondadoso, al consolar corazones, eso mostraba todo el bien que había en él. Es lo que dice el texto. Sin embargo, todo este bien maravilloso, toda esta generosidad, este amor, esta gracia, este consuelo, esta edificación, esta chulada de persona que era Filemón, ¿era por él mismo? ¿Nacía de su corazón humano? ¿Qué dice al final del verso 6? Todo el bien que está en ustedes, ¿qué dice al final del verso 6? Por Cristo Jesús. Si Filemón podía mostrar una fe así, desinteresada, amorosa, fiel, no era por él mismo, era por Cristo Jesús morando en su corazón. Y esto me hace pensar en algo. Si hay un gramo de bondad, de amor, de compasión, de bendición, de amabilidad, de ternura en tu vida para con los demás, no eres tú. Es la gracia de Dios en ti. Es el amor de Dios en ti. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya no amo yo, ahora ama Cristo en mí. Ya no sirvo yo, ahora sirve Cristo en mí. Ya no trabajo yo, ahora trabaja Cristo en mí. Ya no hago las cosas yo, ahora las hace Cristo en mí. Todo el bien que hay en el cristiano es por la bondad de Jesucristo solamente, no por nuestras obras. El momento en el que nos empezamos a gloriar de lo que somos o lo que hacemos o lo que proponemos, estamos completamente desenfocados. Estamos en un orgullo que no muestra a Jesucristo, que no hace evidente que somos hijos de Dios. Al contrario, el orgullo es evidencia del enemigo. Satanás cayó por orgullo. Así es que debemos tener mucho cuidado con lo que mostramos, con lo que somos y vivir siempre en humildad. Esto es lo que hacía Filemón y eso traía consolación y gozo. La palabra consolación se traduce como ánimo. Verso 7. Tenemos gran gozo y ánimo, consolación en tu amor. Nos inspira tu vida, Filemón, porque por ti han sido confortados los corazones de los santos. O sea, la verdad, vemos tu vida y nuestro corazón así como que eres una caricia para nuestro corazón. Eres una tremenda bendición para nosotros. Eso es lo que está diciendo. Ahora, Pablo le está diciendo todas estas cosas a Filemón y preparando el terreno porque le va a pedir algo bien grueso. Ya dijimos, perdonar a Onésimo, que no era algo sencillo. Pero ¿sabes qué me hace pensar? Al ver todas estas virtudes en la vida de Filemón, me hace pensar que muchos de nosotros podemos tener muchas virtudes cristianas y podemos estar sirviendo a otros y podemos estar activos y podemos estar amando a mucha gente, pero lo que va a medir nuestra verdadera estatura espiritual, lo que va a medir nuestra verdadera madurez,
lo que va a demostrar verdaderamente qué tipo de cristianos somos y qué tanto hemos entendido el Evangelio es cuando se trata de perdonar a una persona que nos ha ofendido directamente y es cercano a nosotros. Cuando somos ofendidos directamente por alguien, cuando alguien nos trata de cierta manera, la forma en la que tú y yo reaccionamos ante esto y cómo lo enfrentamos y cómo lo tratamos va a decir realmente qué tipo de cristianos somos. Filemón estaba a 1000 en el ministerio, pero necesitaba ser exhortado para tomar una decisión importante al perdonar a aquel que le había ofendido. Y por eso Pablo le dice, versos 8 al 12, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, al cual vuelvo a enviarte. La petición es, tú pues, ¿qué dice? Recíbele como a mí mismo. Le está rogando que muestre ese perdón. Pero hay algunos aspectos que me llaman la atención en esta sección que leímos. Por ejemplo, en el verso 8, menciona al final del verso 8, yo como apóstol tengo la autoridad, la libertad en Cristo para mandarte lo que, ¿qué dice? Conviene. Y en este contexto, ¿qué es eso que conviene? ¿Qué es lo que debía mandarle que le convenía? ¿Qué cosa es? Perdonar. ¿Qué quiere decir esto? Que perdonar conviene. Perdonar conviene. Y sin duda creo que conviene a la parte ofendida, ¿no? Me perdonaron. Sí me conviene esto del cristianismo. Pero ¿sabes? Aún más conviene a la parte ofensora. Perdón, me equivoqué. Conviene a la parte ofensora. Me perdonaron a pesar de lo que hice. Pero aún más creo que conviene a la parte ofendida. Porque alguien ha dicho que la amargura es el único veneno que te tomas tú esperando que le haga daño a otra persona. Y a veces traemos este rencor, este veneno en nuestro corazón en contra de la otra persona y estamos así. Y estamos contaminados, estamos amargados, estamos envenenados. Y cuando perdonamos es como si te quitaran un peso de encima. Y te sientes liberado y te sientes saludable nuevamente. Y vuelves a ver la luz. Y vuelves a sonreír. Y vuelves a agradecer. Y te vuelve la perspectiva, te vuelve el color al rostro. Ya no estás todo con tu carota, hijo. Vuelves a tener un semblante vivo, de gozo. Conviene perdonar, conviene perdonar. Pero también versos 9 y 10 me llama la atención algo más. Te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi, ¿qué dice? Hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Era muy del estilo de Pablo llamar hijos, espiritualmente hablando, a aquellas personas que llevó a los pies de Jesús. Y él está diciendo, ok, mi hijo Onésimo, quiere decir que él lo alcanzó para Cristo. Por otra parte, ¿a quién más había alcanzado para Cristo Pablo? A Filemón. De hecho, en el versículo 19, Pablo le dice a Filemón, tú te me debes también. ¿En qué sentido? Te prediqué el evangelio, recibiste vida eterna, Dios me usó como instrumento, soy tu padre espiritual. Por lo que entiendo que Onésimo y Filemón ambos eran, en cierto sentido, hijos espiritualmente hablando de Pablo. Ahora, ¿quién tiene 2 hijos o más en este lugar? ¿Cuántos dicen amén? Ok, 2 hijos o más, amén. Sí, es una bendición. Yo tengo 2. Y una de las cosas que más me bendicen es ver, bueno, uno tiene 5 meses, el otro tiene 2 años. Y el de 5 meses, pues nada más se deja papachar y es un hermoso y todavía no entiende, pues realmente mucho, ¿no? Pero Andrés ya entiende perfectamente. Y Andrés sabe amar y también sabe pelear. Sabe dar besitos, pero también sabe dar trancacitos, ¿no? Cuando le quitas algo, cuando tiene conflicto y demás. Rodrigo todavía no. Una de las cosas que más me bendicen es ver al pequeño Andy
amando con todo su corazón a su hermano y queriéndolo cargar, y trae de moda la palabra juntos, ¿no? Juntos, juntos, quiere estar con su hermano y quiere acostarse con su hermano, a tomarse fotos y quiere abrazarlo y quiere que los bañemos juntos y va y viene. No ha querido quedarse en el cunero, el hijo del pastor es lo peor. No ha querido quedarse en el cunero, pero cuando le dijimos, ¿va a ir Ro contigo? Sí, sí voy, ¿no? Padrísimo. Y no solo eso, sino que cuando se enoja Andy, o más no cuando se enoja, sino cuando nos busca y grita, mamay, papay, Ro. Ro es Rodrigo, su hermano. Entonces ya pide por mamá, papá, pero por su hermano también. Lo ama demasiado. Y tantito alguien carga a su hermano que no conoce y le hace así, se lo quiere quitar y empieza a llorar si no lo sueltas. Es interesante. Me bendice mucho ver ese amor que tiene Andrés por Rodrigo. Pero papás que tienen hijos más grandes me han dicho que así como hay un gran gozo en ver a tus dos hijos amándose el uno al otro, sirviéndose el uno al otro, hay un profundo dolor en su corazón cuando ves que tus dos hijos están enemistados, están agarrados del chongo, están peleados. Y no estoy hablando solamente de los típicos problemas que hay entre dos chavitos en casa que no se prestaron el carrito y el otro se enojó y es que yo lo vi primero, sino que llegan momentos en los que realmente hay un conflicto y realmente se hacen la ley del hielo y no se hablan y se dan la espalda, y a veces pasa no solo con niños, adolescentes, jóvenes y hasta a veces adultos, padres que están llorando y clamando a Dios por la reconciliación entre sus hijos. Creo que ese es exactamente el dolor que no solamente Pablo como padre espiritual sentía, sino Dios el Padre Celestial sentía al ver esta enemistad entre Filemón, Onésimo y entre cualquiera de sus hijos. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es, Dios se duele cuando tú y yo estamos enemistados con nuestros hermanos en la fe. Y necesitamos entonces honrar a nuestro Padre Celestial y buscar la restauración, buscar la reconciliación, poner en el rostro de Dios una sonrisa al aprender a perdonar, al aprender a restaurar las cosas. La Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Y creo es un pecado el no perdonar, el vivir con rencor y amargura, pero cuando nosotros soltamos eso y perdonamos, entonces el Padre tiene gozo y hay fiesta en el cielo cuando tú y yo nos arrepentimos. Pongamos una sonrisa en el rostro del Señor, de nuestro Padre Celestial, perdonando y restaurando las cosas que tienen que ser restauradas. Versículo 11, mira otro aspecto interesante del perdón. El perdón conviene, el perdón pone una sonrisa en el rostro de nuestro Padre Celestial, pero también el perdón busca completa restauración. Verso 11, dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sabes qué? Sí, efectivamente te fallaron, pero ahora puede ser distinta la historia. Puedes reconciliarte y tener una restauración. Somos muy dados cuando se trata de perdonar a decir, ok, perdono, pero eso sí, segunda de Proverbios 3:16 lo tienen de memoria, pero ¿qué tal sus versículos de navegantes? Perdono, pero no olvido. Y lo que queremos decir es como, ¿sabes qué? Perdono, pero ahí está lo que sucedió y no creo que las cosas puedan ser como antes. Y Pablo le está diciendo a Filemón, yo no quiero que esto sea así, no quiero que sea como que, ok, te perdono, pero ya, nuestra relación ya es inútil, ya no se puede arreglar nada, no se puede restaurar. No, sino que haya unidad, haya restauración, que no lo deseche. De hecho, confirma la idea en el verso 12 diciendo, ahora te envío a Onésimo otra vez, recíbele como a mí mismo. No es como que, pues mira, para evitarte el tener que hablar el tema otra vez, el tener que restaurar las cosas, el momento incómodo de tener que verlo, recordar lo que viviste, mejor ya, o sea, nada más perdónalo allá, yo aquí me lo quedo. No, ahí te va, te lo envío, hablen, restáurenlo, platiquen. Es importante restaurar las cosas, hablar las cosas, ir a buscar a esa persona a quien quizá ofendiste o te ofendió y hablar las cosas como tienen que ser. Es fuerte. Y entiendo que hay casos más delicados que quizás se tienen que estudiar, pero yo veo un corazón para la restauración en nuestro Dios y Él nos va a ayudar para poder cumplir con esto. Versos 13 y 14.
Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. ¿Qué es lo que está diciendo en estos versículos? A mí me funcionaría muy bien quedarme con Onésimo aquí, pero quiero darte tu lugar y te lo envío. Traten las cosas. Pero mira lo que dice en versos 15 y 16, otro hermoso precepto. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo. Lo lleva a pensar. Quizá por esto se fue, para que le recibieses para siempre. Ya no como un esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y lo que fue una terrible pérdida y traición para Filemón, resultó en la salvación de Onésimo. Él se fue robando, Filemón fue lastimado, pero eso resultó en una oportunidad para que Onésimo conociera a Jesucristo. Y Dios es experto en redimir incluso las peores ofensas. Lo que puede parecer algo terrible para una persona puede ser la mayor bendición para la otra persona. ¿Lo veo dónde? En la cruz del Calvario. La mayor ofensa, el Hijo de Dios siendo torturado, asesinado y traicionado, resultó en la mayor de las bendiciones que la humanidad ha recibido. Lo más glorioso, la salvación eterna de nuestras almas. Así es que quizá eso es lo que Dios usó. Y de hecho eso fue lo que Dios usó. Quizá la ofensa que cometieron contra ti es algo que Dios va a usar para revelarse a la vida de la persona que te ofendió. ¿Por qué? Porque cuando alguien roba, cuando alguien daña, cuando alguien peca contra otra persona, esa persona tiene en su conciencia, en su corazón, en su vida esa carga, ese dolor, y se siente mal por lo que hizo. Aunque no lo quiera reconocer, en lo profundo todos de una u otra manera sabemos que lo que hemos hecho está mal y lo traemos. Y cuando una persona llega al punto de quebranto total de decir, lo que hice está, aunque no lo quiera reconocer, me hace sentirme terrible, es la oportunidad para que Dios opere en el corazón de esa persona, para que Dios le pueda hacer libre, para que Él pueda escuchar. Dios quiere perdonar lo que hiciste, Dios quiere restaurar tu vida, Dios quiere levantar tu vida. Y aún la ofensa que cometieron contra ti puede resultar en la salvación de la persona que te ofendió. La soberanía de Dios, sobre todo. Por otro lado, la soberanía de Dios también la veo en que si tú fuiste ofendido, Dios en su soberanía quería tratar contigo a través de esa ofensa y formar en tu vida el carácter de Jesucristo y moldearte y hacer algo que de otra manera no hubiera sucedido. Si jamás te hubieran ofendido, si jamás te hubieran traicionado, bro, Dios no hubiera hecho el precioso milagro de enseñarte a perdonar y a amar así como Él perdonó y amó. Y otra cosa, nunca eres más parecido a Jesucristo que cuando sufres injustamente, que cuando te traicionan y te dañan y te deben algo. Nunca eres más parecido a Jesucristo, porque a Jesucristo nosotros lo dañamos, le debemos, le dimos la espalda, lo traicionamos. Y el propósito que Dios tiene para con nosotros como hijos suyos es formar la imagen de Cristo en nuestras vidas, ser hechos conformes a la imagen de su hijo, conformarnos a la imagen de su Hijo. Ese es el deseo que Dios tiene para nosotros. Así es que tienes una mayor oportunidad de ser como Jesús cuando eres ofendido. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Lo tenemos en pantalla, 1, 2, sí. Esa. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Quieres saber a qué te llamó Dios? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigas sus pisadas. Él nos dejó ejemplo. Dice, el cual, verso 22, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Es el ejemplo que tenemos. Somos llamados cristianos, esto es un peyorativo para decir, son unos cristitos. Esa es la intención que tenían aquellos perseguidores de la iglesia en el libro de los Hechos, apodando a los cristianos, cristitos. Quieren ser como su Cristo, ¿no? Como su Dios. Esa es la idea, somos cristitos. Debemos ser como Él, perdonar como Él, amar como Él, a pesar de lo que nos hicieron. Así que,
Por eso cantamos, ¿no? Enséñame a amar, enséñame a ser como tú, dame tu corazón. Bueno, pues ahí está, te van a ofender y con eso voy a ayudarte a formar mi corazón en tu vida. Versículo 17, Pablo le dice, así que si me tienes por compañero, si me amas, por favor, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. La petición es muy fuerte, es muy complicada. Filemón tenía la presión de otras personas alrededor de que si él perdonaba, otros amos lo iban a voltear a ver con cara de ¿cómo se te ocurre perdonar a un esclavo que huyó? Es la peor de las ideas. Puedes hacer que los esclavos se rebelen en contra de sus amos al perdonarle con tanta ligereza. Y él tenía presión alrededor. ¿Y sabes algo? A veces para perdonar, tú y yo vamos a tener también presión alrededor de personas que te van a decir, no se te ocurra perdonarlo, estás loco. ¿Cómo vas a ir a buscar a esa persona después de lo que te hizo? Pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y responder al llamado del perdón. Si en algo te dañó, verso 18, o te debe, ponlo a mi cuenta. Y es posible perdonar, porque alguien ya pagó por eso. Nuestro daño, nuestra deuda fueron pagados en la cruz, el que nosotros cometimos contra otros, pero también el que otros cometieron contra nosotros. ¿Por qué es posible ir a perdonar a una persona? ¿Sabes por qué? Porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario por ese pecado. Por eso es posible perdonar a otra persona. Pero muchos de nosotros decimos, es que no, tiene que pagar lo que hizo, tiene que pagarlo. Pero cuando nosotros queremos que la persona pague lo que hizo e ignoramos que Cristo ya pagó, estamos diciendo, no fue suficiente el pago que Jesús efectuó en la cruz, tú tienes que pagarlo también. Eso es duro. Eso es duro. No se puede pagar dos veces. O Cristo lo pagó, o tú quieres que esa persona lo pague. Tenemos que aprender a perdonar. Cristo lo ha pagado. Verso 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Como Jesús cuando dice, consumado es, pagado por completo. Pero luego dice, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Por qué perdonar? ¿Sabes por qué Jesús nos puede pedir que perdonemos? Porque nosotros nos le debemos a Él. Te estoy pidiendo que tú hagas esto porque me debes la vida. Él puede pedirte que perdones porque Él te ha perdonado muchísimo. Y de hecho, en Juan 13:34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Dios puede pedirnos amar porque Él nos ha dado el amor que necesitamos. Dios puede pedirnos perdonar porque Él nos ha perdonado, porque Él ha pagado nuestra deuda. Pero ¿qué pasa si no perdonamos? Realmente mostramos que no tenemos una fe auténtica, que no hemos entendido el Evangelio. ¿Y sabes qué pasa? Probablemente estamos fuera del reino y ni cuenta nos hemos dado. ¿Cómo lo sé? Mateo 18, versículos 21 en adelante. Acompáñame a Mateo 18. Vamos a observar los versículos 21 en adelante. Es una breve lectura simplemente, no vamos a escudriñarlo verso a verso. Pero mira cómo dice en Mateo 18, versículo 21. Pedro viene con el Señor, le pregunta, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Evangelio de Lucas muestra que Jesús contesta, aún si 7 veces en un día tu hermano peca contra ti, 7 veces perdónale. ¿Qué porcentaje es eso de las veces que tienes que perdonar? 100%, bro. O sea, no hay una ocasión en la que, ahí está, ya fueron 6, solamente dijo 6, yes, ya viene la 7, lo voy a perdonar más. Las 7 veces debemos perdonar. Y de hecho, mira lo que dice. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Hizo cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas, vino uno que le debía 10,000 talentos. Esto es miles y miles de monedas de oro, dice la NBI. A este, como no pudo pagar, este rey ordenó venderlo al siervo que tenía miles y miles de monedas de oro como deuda, a él, a su mujer, a sus hijos, todo lo que tenía para que pudiera pagar la deuda. Luego
Aquel siervo postrado suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor, el rey de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y ¿qué dice? Le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, este siervo tenía otros consiervos y halló a uno que le debía 100 denarios, esto es 100 monedas de plata. Hablábamos de miles y miles de monedas de oro y ahora hablamos de 100 monedas de plata. ¿Hay una comparación? Nada. Y haciendo de él, lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. El consiervo contestó: no me ahorque. No, no es cierto. Entonces su consiervo, óigame, ¿no? Entonces su consiervo nada que ver. Entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Te suena familiar? Eso es exactamente lo que había sucedido con el que le estaba cobrando. Pero dice verso 30, él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Los demás se dieron cuenta de lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Bola de chismosos. No, no es cierto. Vieron esta injusticia, se indignaron y fueron a tratar el asunto. No hay nada de malo con eso. Verso 32. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, miles y miles de monedas de oro, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Aparte que la deuda era mucho menor. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a sus hermanos, sus ofensas. El que tenga oídos para oír, que oiga. Nos está dando parejo y fuerte y claro. No podemos ver evidencia de salvación en una persona que no está dispuesta a perdonar. Es un tema muy, muy importante. Muy importante. Versículo 20. Pablo continúa diciendo en Filemón: antes de pasar al versículo 20, ¿por qué será que nosotros muchas veces no queremos perdonar? ¿Será que tú y yo pensamos que nuestra deuda no era de miles y miles de monedas de oro, sino más bien como que algunas monedas de plata? ¿Será que no hemos dimensionado el tamaño de la deuda que Dios nos perdonó? Quizá es esa la razón por la cual no has perdonado. Necesitamos ir a la cruz y ver lo que hicimos. Y necesitamos decirle: Dios, muéstrame realmente la ofensa que yo traje contra ti. Cuando alguien me lastima, permíteme ver tus heridas. Cuando sienta que estoy sangrando, permíteme verte hecho un coágulo en el Calvario. Cuando alguien me traicione, permíteme verte completamente abandonado por toda tu familia, por todos tus amigos, por toda la gente que amabas. Versículo 20. Pablo le dice a Filemón: mi hermano, si tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Otro aspecto hermoso del perdón es que el perdón no solamente conforta el corazón del ofensor, porque he sido perdonado. No solamente conforta tu corazón como ofendido y te quita toda esta carga de amargura y de rencor. ¿Sabes qué? El perdón también conforta el corazón de la gente cercana alrededor, de la iglesia, de los familiares, de los amigos. Así como la amargura es una raíz que crece en el corazón y contamina a muchos, el perdón es algo que bendice y se expande y fructifica en la vida de muchas personas. Cuando te vemos perdonar, somos confortados, somos bendecidos. El perdón trae una preciosa sanidad a tu vida y la de la gente que te rodea. Versículo 21. Me encanta cómo dice: te he escrito estas cosas confiando en tu obediencia. Y no solamente confío en tu obediencia, sino sé que vas a hacer aún más de lo que te digo. ¿Qué podría decir el Señor Jesús de nosotros el día de hoy? Esto que te estoy pidiendo, confío en que lo vas a hacer. Es más, confío en que no solamente lo vas a hacer, sino que vas a hacer aún más. Que vas a ir una milla más, que vas a ir más lejos, que vas a restaurar las cosas completamente. Es un gran reto, pero es posible.
porque Dios nos ha dado su Espíritu. Versículo 22, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. O sea, y por cierto, ahí te voy, Filemón, prepárame una recámara. Y espero que cuando venga hayas perdonado y hayas recibido a Onésimo. Lo mismo creo que dice el Señor Jesús a cada uno de nosotros. He aquí, vengo pronto, mi galardón conmigo. Y es tiempo de que vivamos a la luz de su venida. Que si tenemos algo que restaurar, si tenemos algo que tratar, este es el tiempo para hacerlo. Cristo viene pronto. ¿En qué condición espiritual nos va a encontrar a su regreso? ¿Habiendo perdonado o aún con ese rencor, con esa amargura? Este es el tiempo que tienes en la eternidad para glorificar a Dios perdonando como Él te ha perdonado a ti. No vas a poder hacerlo en la eternidad. En el cielo vamos a ser todos amigos, todo va a estar ya restaurado. Pero este es el tiempo de glorificarle de esta manera. Así es que no lo desperdicies. Terminamos, versículos 23 al 25. Y no digo terminamos como cuando falta media hora de predicación y los pastores dicen ya vamos a acabar. No, ahora sí ya estamos a punto. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y luego dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Y es interesante mencionar a Marcos y a Demas. Son dos tipos de personas. Marcos comenzó con Pablo en el ministerio, pero de repente como que ya no quiso seguir en el primer viaje misionero y se regresó a su casa. Pero aquí, años después, vemos que Marcos aparece nuevamente sirviendo junto con Pablo y colaborando y sirviendo a Jesucristo. Comenzó mal, terminó bien. Por otro lado, Demas en cartas, hasta esta carta y cartas anteriores, cronológicamente hablando, Demas era un cuate que aparece como un colaborador, como una persona que está trabajando junto con Pablo, pero en la última carta de Pablo, Pablo dice, Demas me ha desamparado y ha amado más a este mundo y se ha ido tras los deleites temporales del pecado. Demas comenzó bien, pero terminó mal. Y aquí el precepto es el siguiente: no se trata de cómo comienzas, sino de cómo terminas. Puedes empezar muy mal, pero puedes terminar enfocado y por la gracia de Dios caminando como tienes que caminar. O puedes empezar con las megapilas en el espíritu y haber terminado en la carne, haber terminado completamente desenfocado. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Esto es lo que aprendemos en la vida de estos dos hombres. Versículo 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Comenzó en la salutación con gracia, terminó en la despedida con gracia. Comienza con gracia, termina con gracia. Recibiste gracia es para otorgar gracia. Recibiste perdón es para poder perdonar. Fuiste amado es para poder amar. Filemón, amado para amar. Tú y yo somos también Filemón. Todos somos Filemón. Hemos sido amados y hemos sido amados para amar. No quiero que termine este día y esta enseñanza y te sientas como que, ¿qué fue la enseñanza? Que tengo que perdonar y que si no perdono estoy mal. Eso es un poco lo que vimos, pero no quiero que ese sea el énfasis, porque no se trata de eso. No quiero que te sientas condenado y cargado, más bien, debemos perdonar, pero este perdón tiene que ser producido por el amor de Dios y por realmente dimensionar todo lo que Dios nos ha perdonado. Si tú no has podido perdonar es simplemente porque no has podido ver cuánto se te perdonó. Jesús le dijo a Simón el fariseo acerca de esta mujer que enjugaba los pies de Jesús con perfume y sus lágrimas. Esta mujer se le perdonó mucho, por eso ama mucho. Al que se le perdona poco, poco ama. ¿Querrá haber dicho el Señor Jesús que hay gente que no comete tantos pecados como otros? ¿Sabes qué? Él creo que está haciéndole casi sarcásticamente ver a Simón el fariseo, tú crees que no se te perdonó tanto y por eso no amas como esta mujer. Pero si tuvieras una conciencia y un entendimiento como el de esta mujer y vieras todo lo que se te ha perdonado, estarías postrado a mis pies como esta mujer. Entré y ni un beso me diste, bro. Esta mujer no ha parado de lavar mis pies desde que entramos.
¿Te has dado cuenta de lo que has hecho? ¿Te has dado cuenta de lo que Dios te ha dado a pesar de lo que has hecho? Si lo has hecho, entonces ¿por qué no puedes tú perdonar lo que te hicieron? Que es de este tamaño comparado con lo que hiciste insultando vilmente al Dios eterno y poderoso y santo de los cielos. Tú eres una rata, bro. Y la ofensa contra una rata pues es pequeñita, pero la ofensa contra un Dios santo y poderoso es enorme, bro. Y quiero decir rata con mucho respeto, señores y señoras ratas. Pero que la Biblia nos pone en una condición de realmente, o sea, peores que ratas. ¿Por qué? Porque las ratas pues cumplen su propósito, van ahí cocinando como Ratatouille y robando queso y viven las alcantarillas. Hacen lo que tienen que hacer, pero nosotros ni siquiera eso hemos hecho. Hemos dado la espalda a Dios, hemos vivido para nosotros, le hemos escupido el rostro. Quizá tú dices, yo no soy tan malo. Eso es a lo que me refiero. Necesitas pedirle a Dios que te muestre tu condición. Necesitas verte realmente como eres y entonces vas a estar agradecido y entonces vas a poder perdonar y entonces vas a entender que no mereces nada y todo en tu vida va a ser distinto. Porque la perspectiva de la gracia es que yo merecía el infierno y todo lo que no es el infierno es una gran bendición. ¿Cómo no voy a perdonar? ¿Cómo no voy a servir? ¿Cómo no voy a bendecir? ¿Cómo no voy a amar? Si Dios me ha dado tanto, ¿cómo podré pagarle? Señor, esta es la manera en la que pedimos hagas tu obra, Señor, mostrándonos nuestra condición, mostrándonos tu amor. No permitas que ninguno salga de este lugar engañado pensando que no es tan malo, que no se le ha perdonado tanto, como aquel religioso que pensaba que no era tan malo como esa mujer. Señor, queremos venir quebrantados a tu presencia y queremos venir a la cruz, Señor, y pedirte que nos muestres quién somos en realidad. Examines nuestras vidas y transformes nuestros corazones. Tenemos grandes retos, Señor, frente a nosotros. Tenemos relaciones que restaurar, gente que perdonar. No va a ser fácil, Señor, pero si tú pones en nosotros el querer como el hacer, si tú nos ayudas a ver nuestro pecado, si tú nos ayudas a recordar que somos Onésimo, que somos pecadores y que te hemos fallado, Señor, entonces vamos a poder ser como Filemón, Señor, en perdonar. Quítanos el orgullo que no nos deja ver el tamaño de nuestro pecado, Señor. Quítanos el orgullo que nos hace ver el pecado de otros demasiado grande y el nuestro demasiado pequeño. Déjanos ver tu amor, tu cruz, y que podamos aferrarnos de esa cruz para poder perdonar a aquellos que nos han ofendido. Esto pedimos, Señor, sabiendo que tú nos escuchas y que esta es tu voluntad para nosotros el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.